con Daniel González. Contexto económico. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días a Manuel, a ti Marcela, a los radioescuchas de Contextos. Bueno, pues sí, el tema de la inflación sigue siendo un tema importante en nuestro país. El día de hoy acaba de presentar el INEGI la información respecto al incremento inflacionario en el mes de julio de 2024. Tenemos un 5.57 de inflación para nuestro país a tasa anualizada. Tenemos que mencionar que es el quinto mes consecutivo con un incremento en la tasa de inflación. Esto ya es un tema que tendrá que discutirse el día de hoy en la reunión del Banco de México, en donde seguramente veremos que las tasas de interés, el costo del dinero, siga estando elevado. No va a haber una reducción en las tasas de interés hasta prácticamente finales de año, dependiendo de cómo se comporte esta tasa de inflación. Claro, pero es una realidad y la verdad es que leía también un artículo muy interesante en el sentido de que el regreso a clases es muchísimo más crítico que la Navidad misma. Bueno, por supuesto, porque en este periodo del año no cuentas con recursos adicionales, que en este caso la mayoría de los trabajadores formales cuentan con el tema del famoso aguinaldo, ¿no? Y también el tema de que la educación casualmente, fíjate, es vista desde mi perspectiva más como un gasto que como una inversión. El mexicano promedio debería estarse preparando para este periodo de reinicio a clases, debería estar haciendo un proyecto de ahorro mensual para llegar precisamente a este punto. Tendría que buscar dejar recursos de finales de año donde hay un poquito más dinero por la dinámica económica natural para este momento de consumo que es importante para la mayoría de las familias en nuestro país, por lo menos que tienen hijos, que tienen niños, que tienen jóvenes, ¿no? Por supuesto. Claro, sí. Y esto también luego se suma a los niveles inflacionarios y además, evidentemente, ante la demanda, pues la oferta se encarece y entonces esto hace que empecemos con esta bola de nieve que luego tratamos de detener precisamente con las prestaciones que recibimos en diciembre. Por supuesto, ¿no? Y entonces empezamos a comprometer recursos que tendrían que ser para temas importantes en nuestra dinámica de consumo, Marcela. Pero déjame platicarte que dentro de estos datos inflacionarios tenemos aquí también los datos por ciudad. Como ya decíamos, la inflación nacional está en 5.57%. Está prácticamente al doble del objetivo que plantea el Banco de México, que es de 3%. Sin embargo, Torreón trae una inflación al mes de julio de 5.48%. De hecho, es la ciudad de Coahuila, de las que mide el INEGI el determinante inflacionario, como la más alta, muy cerca del promedio nacional. Tenemos por el otro lado, tenemos el contraste, el caso de Saltillo, que es la tercera ciudad con menor inflación en el país. El INEGI mide 55 zonas metropolitanas, mide 55 ciudades en este comportamiento inflacionario, y como te planteo, Saltillo trae una inflación de 4.45, siendo la tercera ciudad con menor inflación, pero también están cerca ciudades, digamos, entre los que menos inflación presentan, como Acuña y Monclova, que están por ahí de lugar 11 y lugar 12. Torreón está prácticamente pegado con la media nacional, teniendo un impacto inflacionario en menor cuantía que el resto de las entidades del estado, ¿no? Por otro lado, eso es alentador. Eso es alentador, ¿no? Por supuesto. Que estemos en la media, digo. Bueno, sí, que no estemos por encima del dato inflacionario, sí, porque ese tema que estás planteando, Marcelo, es muy importante. Históricamente, Torreón por lo regular siempre se comporta un poquito por encima de la media nacional. Tenemos un par de años, año y medio, que esta dinámica, este comportamiento se ha venido cambiando y Torreón está por abajo de la media. Sí, tienes toda la razón. Pues sí, pero tampoco quiere decir que estemos bien, ¿no? No, por supuesto. De acuerdo. Claro. Y bueno, esta situación que se presentó con el famoso lunes negro, las amenazas de recesión en Estados Unidos, ¿cómo nos afectan, Daniel?
Bueno, por principio de cuenta, tendríamos que mencionar que esta amenaza de recesión o este comunicado en donde Estados Unidos aumenta su riesgo de recesión a un 35% de probabilidad, que es el último dato que se tiene, está en función de primero el número de apoyos al desempleo, que fue creo que 100,000 apoyos superiores a los que se esperaba, es decir, más gente estaba solicitando una remuneración económica por parte del Estado norteamericano al no tener trabajo. Pero el otro dato también es que la tasa de desempleo en Estados Unidos creo que anda en el 4.37%, incrementó mucho más de lo que estaban esperando en aquel país. Y esto genera pues un efecto importante en la información de la recesión, pero que no me parece, y es un comentario muy personal, que tenga mucho sentido con lo que vimos en los mercados japoneses y coreanos, sobre todo cuando tienen que cerrar las bolsas prácticamente el lunes, el que estamos teniendo la información por ahí el domingo en la noche, donde se cae Japón 10% y Corea otro 8%, tienen una semana con un rebote, con una mejoría en sus bolsas de valores, y cuando empezamos a checar este comportamiento, Marcela, para el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, prácticamente no tiene movimientos, pasó de los 52,700 puntos a los 52,899 puntos, ha recuperado un poquito en ese sentido. Sin embargo, sí, la Bolsa Mexicana de Valores, cuando tú la mides todo el año, ha tenido una caída del 7.8%, pero esto es más bien un efecto de todo el año. Cuando tú checas el dato del Dow Jones, el Dow Jones prácticamente permanece sin movimiento en 39,000 puntos, y de hecho en lo que va del año tiene un incremento del 4%. ¿Dónde está el dato? El Nasdaq. El Nasdaq, que es la bolsa de valores que agrupa a las empresas de tecnología en Estados Unidos, había tenido incrementos importantes a lo largo del año, había superado los 2 dígitos, andaba entre el 13 y el 14% en los beneficios acumulados al año. En este momento trae un incremento del 10% de manera anual, y me parece que ahí es donde está el tema que tenemos que poner atención. A mí no me parece un efecto tan importante lo que pasó el lunes en el sentido de cómo se está presentando la dinámica de los mercados actualmente, sino el mensaje que se está dando a los mercados financieros, y no me parece que haya elementos en los que nosotros podemos empezar a correlacionar el tema de las bolsas en América ni el comportamiento del tipo de cambio ni de la economía mexicana, sino que más bien es un aviso de otros elementos que tenemos que tener en consideración y que va por el tema de las tasas de interés, considero. Bueno, ¿y cuál es la perspectiva para el cierre del año, Daniel? Bueno, porque además, bueno, hay cambio en el gobierno federal, el tema del Congreso, las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, la discusión del Poder Judicial en este momento. ¿Qué nos espera para este fin de año? ¿Estaremos cursando con cierto aliento en relación a la economía de nuestro país? Bueno, la perspectiva para el crecimiento, para el movimiento del tipo de cambio se sigue planteando ya por un poquito, bueno, no se sigue, se plantea ya por encima de los 18.50, se establece un tipo de cambio en 19.20 como medida final del cierre del año. Ahorita en este momento está en los 19.18, estamos hablando de que en teoría tendría que estar en este mismo nivel el comportamiento del tipo de cambio. El crecimiento de la economía mexicana ya no se está planteando en un 3%, sin embargo siguen manejando una variación entre el 2 y 3%, es decir, un crecimiento del 2.5%. Lo que hemos estado viendo también, Marcela, en el tema de la generación de empleo formal es un tema que no podemos perder de vista. Lo que se está viendo y lo que seguramente enfrentaremos a final del año es que el crecimiento en la generación del empleo formal va a estar igual que estos últimos 3 meses, que prácticamente no ha crecido. En este mes, es decir, el julio que cerró,
se generaron cerca de entre 12,000 y 14,000 empleos. No tengo la cifra precisa, pero cuando en teoría tendríamos que estar hablando de 150,000 empleos formales generados al mes, y es que este comportamiento de generación de 12,000 empleos aproximadamente ha sido la dinámica de los últimos 3 meses en la economía mexicana. Esos son los 3 principales indicadores y su comportamiento a final del cierre del año, considero. Bueno, pues estamos atentos, ¿no?, al movimiento de la economía, porque si finalmente pues, es el motor que hace que este país camine. Muchísimas gracias por tu presencia, Daniel. Estamos a las órdenes. Saludos. Hasta luego, saludos. Bien, pues ahí está la presencia de Daniel González con nosotros. Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Los puntos de contacto para su participación ahí están: 87 17 11 02 60, el WhatsApp también 87 17 36 17 99. Vamos a hacer la pausa, 9 con 43, regresamos enseguida.